Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas en Canal Capital. Saludamos a toda nuestra audiencia en redes sociales, transmitimos en Periscope, vía Twitter, en Facebook Live, señal abierta. Tenemos personas que nos siguen en Bogotá, Cundinamarca, diferentes ciudades del país y también audiencia en el extranjero. Esta noche vamos a hablar de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, un tema que divide las opiniones en el país, y tenemos a dos personas con opiniones distintas sobre este tema para analizar, para debatir, para discutir sobre este asunto que está de alguna manera siempre presente en la discusión pública en Colombia. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país, incluso en el exterior. Gracias por estar un día más en este Opina Bogotá. Y abordamos este tema, Jessy, a partir de un hecho que se dio a conocer en los últimos días aquí en Colombia, luego de una dura batalla legal que demoró varios años. Una pareja de hombres, una pareja que está casada y que había solicitado en adopción al bienestar familiar un niño, finalmente logró, luego de esta batalla jurídica y dos importantes decisiones de la justicia, del juzgado primero de Medellín y luego del Tribunal Administrativo de Antioquia, que se les concediera la adopción de esta niña. No fue fácil, pero ellos insistieron, persistieron en esta serie de recursos que fueron interponiendo para lograr finalmente lo que se dio, y es un hecho sin precedentes en Colombia: la adopción por parte de una pareja de hombres de un niño. Así es, hemos invitado esta noche para analizar este tema a Mauricio Albarracín, un reconocido activista de la causa LGBTI, también es investigador de Justicia, que es un prestigioso centro de análisis jurídico. Mauricio, buenas noches, bienvenido a Canal Capital. Buenas noches a la audiencia que nos acompaña, bueno, y a mi compañero de debate. También nos acompaña Javier Suárez, él es presidente de la Fundación Marido y Mujer. Javier, gracias por estar acá en Canal Capital. Buenas noches a ustedes, buenas noches también aquí al compañero de debates, a Mauricio, y a todos los televidentes. Y aquí estamos para hablar de lo más importante, los derechos de los niños, que priman incluso por encima de las minorías. Bueno, para poner este tema en contexto, para hacer pedagogía, porque es un tema que muchos de ustedes quizá no conocen en profundidad, nuestra periodista Alejandra Manrique preparó el siguiente informe. Años de lucha, diversas posiciones y grandes polémicas han girado en torno a la adopción de niños, niñas y adolescentes por parte de parejas de un mismo sexo. Las discusiones que dábamos sobre estos temas en la Corte Constitucional sí tenían unas posiciones absolutamente apasionadas, de prejuicios, ¿cierto? De unas cargas religiosas impresionantes de algunos magistrados que hacían que este tema fuera prácticamente imposible de discutir. Pero en enero de 2015 se abrió la puerta para que esta discusión avanzara a favor de la comunidad LGBTI a través de la Corte Constitucional. Me pareció muy importante, es una revolución en la jurisprudencia colombiana, y donde se persigue cambiar el chip de la mentalidad de las personas, y que sepan que en Colombia tenemos derecho a caber todos. Dicha ponencia tuvo un empate en el interior de la Corte, lo que obligó a nombrar a un conjuez. En esa sentencia quedó claro que también comprendía a las parejas del mismo sexo cuando la solicitud de adopción recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente. A raíz de esta decisión, una madre biológica logró que su pareja del mismo sexo obtuviera la custodia. 9 meses después de ser negada la adopción igualitaria, la Corte Constitucional lo aprobó con un resultado de 6 votos a favor y 2 en contra. En Colombia hemos tenido inicialmente, gracias a la Corte Constitucional, en primer lugar, permitir la adopción de personas homosexuales solas. Después hubo otra sentencia en la cual se permitió la adopción a parejas, siempre y cuando fuera hijo biológico, y finalmente una sentencia de adopción plena, es decir, sin ningún tipo de distinción frente a lo que puede ser una pareja heterosexual. Esta sentencia, que abrió la puerta para que la comunidad LGBTI pueda adoptar en Colombia, ya se ha logrado en países como Noruega, Reino Unido, Dinamarca, Canadá, entre otros. Yo soy de Canadá, y en Canadá pienso que hace como 2 años que está legal. Y entonces, no sé, pienso que es solo una pregunta de tiempo para que la gente cambie de mentalidad
pero bueno, es una pregunta de sociedad. A pesar de la decisión, existen sectores que aún se oponen. Hemos defendido que esto tenga las características de una madre adoptante y un padre adoptante, pero no que las parejas del mismo sexo sean quienes reciban a los niños en calidad de adopción. ¿Por qué razón? Porque la adopción es una medida de protección hacia el menor de edad. No es para responder a una necesidad que tienen las parejas homosexuales de tener familia. La batalla jurídica dio resultados 2 años después. Michael Lacker y Diego Sánchez se convirtieron en la primera pareja en Colombia en poder adoptar. Se trata de un colombiano y un extranjero radicados en Medellín, quienes por meses lucharon en los estrados para ser hoy los padres de Emma. Finalmente fue el juzgado primero administrativo de Medellín quien dio la razón a la pareja. Bueno, ahí está la historia en contexto. Mauricio, muchas personas se preguntan, usted que es abogado y también activista de la causa LGBTI, ¿cómo logra esta pareja convertirse en la primera en Colombia en adoptar a esta niña, una pareja del mismo sexo? ¿Cómo terminó esta decisión jurídica en Medellín? Pues bueno, esto ha sido una historia de varios años. De hecho, el 7, solo para poner hace 11 años, la Corte Constitucional decidió que las parejas del mismo sexo tenían derecho a los derechos patrimoniales y a la unión marital. Nosotros veníamos de un momento en que las parejas del mismo sexo no teníamos ningún reconocimiento legal, ninguna protección como familia. Eso hacía que la Constitución básicamente no nos protegiera. Entonces la Corte poco a poco y de manera muy cuidadosa, porque si ustedes ven el debate y cómo se ha mostrado la evolución también en el video, ha sido un debate lento y cuidadoso. Nosotros aquí no se están haciendo ninguna arbitrariedad, aquí hemos discutido de forma clara, transparente. Si ustedes ven, por ejemplo, en los casos de adopción, desde el 2012 la Corte Constitucional decidió, en el caso del periodista Chandler Burr, fue el primer caso que la Corte conoció, él adoptó 2 hermanos que eran niños de difícil adopción y la Corte reconoció que la orientación sexual del adoptante no tenía nada que ver en el proceso de adopción, que era discriminatorio a una persona negarle la adopción solamente por ser gay. ¿Pero él estaba casado? No, él fue soltero, fue soltero. O sea, la Corte fue decidiendo caso por caso, primero los casos de adoptantes solteros, luego el caso de Ana y Verónica, que es un caso de adopción consentida, adoptar el hijo del compañero, y finalmente está este tema de la adopción conjunta, que es el caso que recientemente se consolidó. Y yo creo que lo que demuestra esto es que el ICBF se tomó su buen tiempo, es decir, estamos hablando 2 años después de la sentencia se produce la primera adopción. En este caso se cumplieron absolutamente todos los requerimientos, ellos pasaron todos los informes, todas las evaluaciones psicológicas, familiares, etcétera, y yo creo que esta niña que fue adoptada ha tenido el derecho a un hogar, tiene una familia que la quiere, que la va a proteger, y es mejor tener una familia que estar abandonada y en protección del Estado. Sin embargo, no fue un camino fácil, lo veíamos en el informe de nuestra compañera y también lo hemos conocido a partir de las historias que ellos mismos han contado. Se les colocaron una serie de barreras muy complejas, incluso por parte del mismo bienestar familiar. ¿Cuáles son las barreras, Mauricio, que en este momento se siguen levantando en torno a estos temas? Según entiendo, en el caso de ellos era un caso en relación a la visa, el tipo de visa, porque uno de ellos es argentino. Pero lo que es interesante de Mijael es que él tenía un gran arraigo en Medellín. Él tenía mucho contacto con la comunidad, de hecho ahí conoció a su compañero, ellos se casaron, esto es una pareja casada, esto no es una pareja que se conoció anoche, es una pareja casada bajo la ley colombiana, y tenían un problema por el tipo de visa porque la guía que existen les exigía una visa que no era les exigía una visa de residente, pero él tenía una visa de cónyuge. En todo caso, es mejor la visa de cónyuge que residente, pero había una discrepancia en la guía técnica y eso, digamos, retrasó su adopción, pero finalmente, después de una acción de tutela, ellos lograron culminar su proceso de adopción. Bueno, en este caso, Javier, como presidente de la Fundación Marido y Mujer, ustedes han expresado su desacuerdo con esta decisión, con esta posibilidad de que se adopten bebés, hijos por parte de parejas del mismo sexo. ¿Por qué? ¿Por qué les preocupa a usted este tema? Bueno, nosotros hemos sostenido siempre que la competencia para definir este tema no es la Corte Constitucional, no son los estrados judiciales, que es innegable que quien tiene la competencia para determinar la protección y tutela de los derechos fundamentales de los menores de edad radica en el legislativo, en el Congreso de la República, y no en la Corte.
El artículo 44 de la Constitución Política prevé que la adopción es una medida de protección, en primer término, y que debe primar el interés superior del menor de edad. Y en ese orden de ideas, el Estado está en la obligación de proporcionarle lo semejante a lo que no tuvo, independientemente de si el niño no tiene sus padres hoy en día porque esto lo botaron, como lo hemos visto que ha sucedido, niños arrojados en bolsas de la basura, y eso lo ha sido noticia en los medios de comunicación, porque están muertos sus padres, porque son pobres, por la razón que sea. El Estado, ¿qué tiene que proporcionarles? Exactamente lo semejante a lo que no pudieron tener, una madre y un padre. Ahora bien, acá hay razones de orden científico, de orden jurídico, de orden sociológico, a las que Mauricio no hizo referencia. Dijo que en la Corte se había hecho todo un trámite y dijo que habían toda una serie de requisitos cumplidos por esta pareja en el caso de lo de Medellín. Pero no hay un consenso, como algunas veces se quiso decir, que era un consenso abrumador en el término científico de que no había ningún impacto para los niños en que fueran adoptados por parte de parejas homosexuales. Yo en su momento mostré un estudio científico del investigador Paul Sulis de los Estados Unidos, el cual hizo un muestreo durante 13 años a 207.007 parejas de Australia, Canadá, España, Estados Unidos, del cual arrojó, como finalmente en su investigación lo demuestra el doctor Paul Sulis, que los niños sufren 3 veces el impacto emocional cuando son adoptados por parejas del mismo sexo en su crianza, primero. Segundo, que ellos son más propensos a establecer relaciones afectivos sexuales con la pareja del sexo opuesto. Tercero, que hay una serie de variables como por ejemplo el consumo de drogas, como por ejemplo lo conflictivos para la convivencia social. Entonces se le dijo a la Corte, por razones de prevención, de que no hay claridad, de que científicamente esté demostrado de que no es nocivo para los niños la adopción, no lo haga, primero. Segundo, usted no es competente, Corte, deje que lo haga el Congreso de la República. Tercero, Colombia Diversa y otra serie de organizaciones proactivas LGTBI dijeron en su momento que el Congreso no había incurrido en omisión legislativa. Y yo debo recordarle aquí al doctor Mauricio Albarracín, con quien hemos tenido otros debates en otras oportunidades y en otros escenarios. Hemos estado ahí desde el primer momento de la primera pareja del mismo sexo. Ahí nos encontramos los dos, él en su postura, como lo ven los televidentes, y yo pues defendiendo que en el país la familia siga siendo el núcleo fundamental de la sociedad, como aquella que brota de la unión de un hombre y una mujer. Y le dije en su momento, entonces, al doctor Albarracín y a otros voceros de la comunidad LGTBI, el Congreso no ha incurrido en omisión legislativa. Los proyectos de ley se han presentado y Mauricio lo puede reconocer. Y se han sometido a votación y se han hundido. Y esa es una decisión del Congreso. Esa es una decisión del Congreso. Hemos tenido alrededor de 19 proyectos de ley entre adopción y parejas de matrimonio del mismo sexo, pero si los han votado negativamente, pues tienen que respetar, porque es una decisión del constituyente derivado, que es el Congreso que representa al pueblo. Señor Suárez, usted que habla del impacto emocional de los niños, yo le pregunto, ¿no es mayor el impacto emocional de unos menores que tengan que crecer en una institución que por muy buen trato le puede dar el bienestar familiar o algunas de estas instituciones donde están los niños que los dejan sus madres porque no los pueden criar, que permanezcan años y años ahí privados del afecto que les pueda dar una familia, así sea una pareja de 2 mujeres o una pareja de 2 hombres? ¿No tendrían un mayor impacto emocional estas criaturas? Erika, en su momento, en la Comisión Primera del Senado, se le hizo un fuerte debate a la anterior directora del ICBF, Cristina Plaza Michelsen, precisamente porque no se entendió cómo estaban represados tantos niños que están en estado de adoptabilidad y que las parejas heterosexuales hombre-mujer eran mucho más en el número de los de adoptantes. Y aquí está Mauricio, que no me deja mentir. Entonces, ¿por qué no tramitaban esas adopciones? ¿Qué era lo que había detrás? Yo en algún momento llegué a decir, ¿qué es lo que están esperando? ¿Que se apruebe el matrimonio para parejas homosexuales para dárselos a ellos? Porque como se vio en la nota, hay una intervención mía en la que yo dije, es que no se trata de resolver el problema a los homosexuales que hacen esta vida de pareja, de resolverles el problema de tener hijos. Porque es que el derecho no es de ellos, de los homosexuales, el derecho es del niño a tener una familia, y del niño a tener una familia como se la tiene que garantizar el Estado, que es semejante a la que no pudo tener, la de un hombre y una mujer. Ahora, el impacto emocional va mucho más allá del tema de que el ICBF los tenga ahí y no los entregue en adopción. Va más allá del hecho de que el ICBF debe responder por qué razón hay parejas heterosexuales a las que no se ve que haya razones realmente objetivas para negarle la adopción y lo han hecho. Mire, yo le doy el caso, Erika, usted que es periodista y ha registrado eventos noticiosos, varios policías que han encontrado niños que los han llevado en el ejercicio de sus funciones de policías. Le han dicho al ICBF, mi esposa y yo los queremos adoptar. ¿Qué les han dicho? No. ¿Cuál es la razón?
¿Por qué ellos no? ¿Por qué esta pareja homosexual de Medellín sí? Y además que es la tercera, Mauricio, exactamente, porque durante el trámite de la sentencia de la Corte hubo un caso también, creo que el que mencionaba del periodista, luego vino, que era extranjero. O sea, él que y ya van ella. 3 casos. Este es el tercer caso. Porque ya la entiendo. norma lo está permitiendo en Colombia. Sí, pero por vía interpretarlo. judicial. Sí, pero por yo vía quería judicial. preguntarle, Mauricio, Javier dos ha dicho cosas. demasiadas cosas Sí. que no son ciertas. Dos cosas, Mauricio, para introducir su réplica. Uno, en estos momentos, legalmente en Colombia, se puede adoptar, las personas, las parejas del mismo sexo pueden adoptar. Es decir, hay una sentencia, una jurisprudencia de la Corte Constitucional en ese sentido. Y luego también hay O se pueden unir en unión marital de exactamente. hecho. O sea, digamos, hoy, solamente como para precisar Sí. algunas cosas. Uno, en este país nosotros tenemos plenos derechos. Plenos derechos significa que a nosotros nos pueden discriminar en ninguna situación. Lo que yo siento de Javier es un poco que estamos reviviendo debates antiguos. Este debate tenía sentido, si quiere, hace 10 años. Pero la Corte Constitucional estudió todos los argumentos que han presentado las personas que han estado puestas en este debate y lo que la Corte ha dicho es que desde la perspectiva de los derechos de los niños es que se protegen a estos niños para que sean adoptados. No ha sido la perspectiva de los adultos, en eso estamos de acuerdo. Aquí se está protegiendo a los niños, porque lo que la Corte razonó fue que si uno discrimina el número de padres que pueden adoptar, algunos niños se van a quedar sin ser adoptados. De hecho, la tutela que puso la pareja de Mijael, la pusieron en nombre de un niño indeterminado. Porque a quien está afectando la discriminación de las parejas del mismo sexo, la discriminación de cualquier grupo para acceder a la adopción, es a los niños, que no van a ser adoptados. Yo entiendo que para algunas personas la familia ideal sea un padre y una madre, eso es completamente respetable, pero así no son todas las familias colombianas. Las familias colombianas son familias que tienen una gran diversidad, son familias que tienen 2 padres o 2 madres, son familias que viven con sus abuelos, son familias que viven con sus hermanos. La familia colombiana es una familia que debe respetarse en su diversidad y querer imponer un único modelo de familia, eso sí no es democrático. Mauricio, hablaba Javier de una evidencia jurídica, científica, de riesgos para aquellos niños que crezcan en hogares conformados por Eso. parejas del mismo sexo. En medio de la discusión Sí. de este tema a lo largo de los años y según lo que ustedes han podido investigar, ¿qué se ha encontrado? Eso es falso. Lo que acaba de decir Javier es completamente falso. No existe ninguna evidencia validada científicamente por ninguna institución pública o privada en Colombia o en el exterior que diga que los hijos de parejas del mismo sexo se van a volver drogadictos, como lo insinuó, o vayan a tener problemas con la delincuencia, como lo está insinuando, o vayan a ser niños homosexuales. Eso no existe, eso es un prejuicio. Eso es un prejuicio que ha sido validado por algunos científicos que se han prestado para hacer unos estudios que es prácticamente ciencia comprada. Es que la lo que- ciencia, las academias de pediatría, y pueden preguntarle a cualquier, si quieren, médico, para que no sea una opinión interesada, preguntarle a cualquier médico, a cualquier salubrista, y le va a decir que la evidencia que existe hoy validada no permite indicar eso. Y la Corte Constitucional, que no es, a mí sí me perdonan el irrespeto por la Corte, son 9 magistrados muy diferentes, se sentaron, analizaron la evidencia y concluyeron que de hecho lo que muestra la evidencia es que hay muchos niños que no están siendo adoptados y no están siendo adoptados, y ahí le puedo hacer no están siendo adoptados no por culpa de las parejas del mismo sexo. Había una decisión de la Corte que obligaba a buscar creo que al 6º grado de consanguinidad, y eso estaba obstaculizando los procesos de adopción. Ya el Congreso solucionó esa materia y quitó ese obstáculo. Lo acaba Pero- de lo acaba de firmar hacer. el presidente Pero Juan Manuel adicionalmente, Santos. Javier, para que usted lo tenga en cuenta, el Congreso también negó su referendo discriminatorio. Entonces, a ustedes les gusta unas decisiones del Congreso y otras no. El Congreso le dijo a la ciudadanía, este referendo que ustedes están proponiendo vulnera los derechos constitucionales de las parejas del mismo sexo y de las personas solteras. Y esa decisión del Congreso es una decisión importante. El Congreso no dejó seguir un proyecto de reforma constitucional que iba a referendo, que era abiertamente discriminatorio. Sí, pero y lo lo que yo hizo. creo, de alguna manera, lo que sí es nocivo para los niños y lo que sí es nocivo para la Colombia es la intolerancia. La intolerancia se materializa en seguir diciendo mentiras sobre las parejas del mismo sexo y sobre seguir insistiendo que no somos personas igualmente dignas, igualmente trabajadoras e igualmente aptas para adoptar. A mí no me puede decir una institución como el ICBF, si yo paso todos los requerimientos, que no tengo la suficiente dignidad para crear un hijo. Y adicionalmente, no es para solucionar un problema, yo puedo tener hijos. Las parejas lesbianas pueden tener hijos aún más fácil. Lo que estamos aquí discutiendo es la adopción como un acto de amor. Las parejas del mismo sexo pueden tener hijos biológicos, pero quien decide adoptar está haciendo un acto muy importante de solidaridad con un niño que perdió una familia, o un niño o una niña. Entonces yo creo que también tenemos que, Javier,
avanzar un poquito en este debate y mostrar que 2 años después usted no puede decir ante estas cámaras las mismas cosas que se han dicho siempre, porque aquí estamos en una realidad muy distinta. Lo que yo sí siento es un ambiente de mucha intolerancia y realmente de mucha degradación de lo que nosotros significamos como seres humanos. Señor Suárez. Yo creo realmente que hay que empezar por decir que es completamente falso lo que dice Mauricio Albarracín, como lo acaba de afirmar y los televidentes lo acaban de ver, de que está demostrado científicamente que no hay ni una sola evidencia de que los niños no sufren afectación. Sí la hay. Usted en internet pueden buscar todas las denuncias que ha habido de niños, no solamente en Colombia, en Latinoamérica, en otras partes del mundo, que han dicho el sufrimiento que causaron hoy, que son adultos y mujeres. Usted? O sea, ahora mismo que los homosexuales le causamos sufrimiento a los niños. Hay un riesgo para los niños. Y yo sostengo que hay un riesgo y lo ratifico, afectivo, emocional, ¿Pero que el ambiente... ¿qué autoridad ha concluido eso? Pues acabo de pensar en el estudio científico de Paul Sulis. Hay una cosa muy evidente. Cuando se sustentó el referéndum ante la plenaria del Senado, comisión primera y plenaria de la Cámara del Senado, y pasó, y comisión primera de la Cámara de Representantes, usted no puede decir, Mauricio, que fue que el Congreso dijo libre y voluntariamente que eso era discriminatorio. Hay que reconocer que intervino abusivamente el ministro del Interior y el presidente de la República, y públicamente dijo que quería que el Congreso hundiera ese proyecto de ley. Es un presidente abusivo que se entrometió en funciones legislativas del Congreso. Porque el presidente respeta la Constitución. No, el presidente tiene un nexo político con la comunidad LGTBI, no lo niegues, porque así ha sido. De hecho, tuvo 2 ministras de la comunidad LGTBI en su gobierno. De hecho, hay 2 congresistas de la comunidad LGTBI en el Congreso. No pueden decir que se les ha discriminado porque han tenido representación, se les ha respetado, están en las universidades, están en nuestras empresas, caminan por las calles. Y nadie los ha discriminado, Erika. Entonces no se puede hablar de discriminación. Los hemos saludado y los hemos respetado. Lo que hemos dicho es no a la adopción para ellos. Y nos parece que hay allí un medio... Pero la Corte Constitucional, ya San José y la Corte es lo que dicen los abogados, el máximo tribunal de cierre. No, pero no está zanjado. Me da mucha pena. ¿Pero qué puede proceder contra una sentencia de la Corte? El referendo puede tomar una sentencia de la Corte. ¿Y el referendo? Si hay abogados que dicen que no, lo lamento. Yo discrepo de ellos. Está impugnado en este momento, y a propósito del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, que ahora busca votos para ser senador de la República, no le dio el trámite, hasta el momento no le ha dado el trámite a la impugnación. O sea, ustedes van a insistir con el referendo. Se impugnó y se insistirá, sí señor. Ahora, no vamos hay un punto, a dar el brazo a torcer. hay un punto, Perdón, cierro. Tranquilo. No vamos a dar el brazo a torcer por el hecho de que, por ejemplo, Mauricio diga que es una discusión que ya está cerrada y que lo que yo estoy diciendo debo haber dicho hace 10 años atrás. No, señor, el debate continúa, sigue siendo actual, no estamos de acuerdo con la adopción, y es un tema que marcará la discusión presidencial, le quiero decir, y es un tema que marcará la campaña política a este próximo mes de marzo del Congreso de la República. Acabamos de verlo en Costa Rica, hay 2 candidatos que van a segunda vuelta por el tema de la familia, se redujo la discusión al tema exclusivo de la familia. Pero hay un tema, o sea, es Erika, un tema político, que jurídico hemos importante. escuchado, y es Eso que no los tan fácil. derechos de las minorías no los podemos estar sometiendo a votación, porque de esa manera estaríamos restringiéndoselos en cierto sentido. Mauricio. Sí, hace poco hay un libro que recomiendo que se llama Contra el odio, de Caroline Emke. Ella dice en ese libro que la Constitución no es de la mayoría, la Constitución es para todos. Y el problema es que aquí nosotros, con mi colega aquí en la mesa, tenemos una discrepancia no solamente sobre lo que significa la familia, sino lo que significa la democracia. Porque es que la democracia significa respetar las decisiones que toman las instituciones democráticas. ¿Por qué el debate continúa? El debate continúa porque hay unos agentes políticos en elecciones y en campaña que han encontrado en el odio, en la intolerancia y en la promesa de que discriminándonos van a conseguir votos. Ustedes imagínense que hay candidatos que están prometiendo discriminarnos. Hay candidatos que están prometiendo... de Alejandro Ordóñez. Entre otros, sí, pero digamos, yo sí creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes que la razón por la cual este debate lo quieren continuar es porque la intolerancia, el odio, las ideas y los prejuicios sobre los homosexuales, sobre gays y lesbianas, generan pasiones que pueden movilizar electores, y esto es muy peligroso para la democracia. Es muy peligroso que se siga diciendo cosas contra las minorías como las que se están diciendo. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que el clima de intolerancia que se crea diciendo que los homosexuales somos un peligro para los niños, como lo acaba de decir el señor Javier, me parece que no tiene un sentido lógico en una democracia. Ninguna comunidad se le puede acusar de ser peligrosa para nadie. Y si usted lo dice, pues tiene que presentar pruebas. Es como si yo dijera, no, es que la Fundación Marido y Mujer es peligrosa para los niños, y dijera que hay un estudio que lo dice. Eso no tiene ningún sentido. O sea, no podemos nosotros seguir diciendo que los homosexuales son peligrosos para los niños, porque los homosexuales, gays y lesbianas somos ciudadanos dignos, como usted y como todos los que estamos... Es volver, Mauricio, a la ideología de género que se convirtió en un caballito de batalla hace más de un año en Colombia.
Yo creo que ese eslogan político, eso es lo que está haciendo mucho daño, porque en últimas lo que estamos creando, lo que yo digo, es un ambiente de intolerancia. ¿En qué se representa la intolerancia? Que no se respetan las decisiones tomadas, que no nos dejan tranquilos. O sea, ahora están prometiendo que van a hacer otros referendos y que y nos amenazan y nos amenazan y nos amenazan. Y lo que yo pienso en este momento es que lo que tenemos que dar en Colombia es situaciones de convivencia, no situaciones de amenaza. A mí que el señor Javier no me siga amenazando que me va a hacer un referendo, porque miren que nosotros no promovemos ningún referendo para quitarle nada a nadie. Entonces, esta política de andar prometiendo que van a discriminar para ganar elecciones, esto es absolutamente contra la idea de la democracia constitucional colombiana. Señor Suárez, ese referendo frente al cual usted dice que van a insistir en él, ¿busca básicamente que solo el tema de la adopción o también tendría algún alcance en relación con el matrimonio igualitario en Colombia? Créame que yo hubiese, y se lo dije en su momento al grupo promotor del referendo, de que hubiera dos preguntas en el referendo. A ver, el artículo 3 de la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo. Entonces, que el pueblo decida, eso es lo que estamos diciendo. Que el pueblo determine si quiere que sus hijos puedan también estar en manos de parejas del mismo sexo y que el pueblo decida si quiere que las parejas del mismo sexo puedan contraer el vínculo del matrimonio, el contrato civil de matrimonio, ¿sí? En ese orden de ideas, nosotros no estamos vulnerando derechos a nadie, porque es que ellos tienen toda la libertad de hacer su campaña, de decir voten por el no y nosotros diremos que voten por el sí al pueblo. Y antes decían que eran discriminados porque no eran reconocidos en las corporaciones, pero ahora tuvieron todas las garantías, Erika, todas las garantías. Un presidente que ha estado incondicional, Juan Manuel Santos Calderón como presidente de Colombia ha estado incondicional a la comunidad LGTBI. Habían podido tramitar el proyecto de ley que de hecho lo presentó el senador Armando Benedetti y que en la Comisión Primera del Senado no pasó, se hundió. ¿Sí? Con ponencia del ponente, obviamente. Y allá fue discutido. Y allá perfectamente puede haber ido la senadora Claudia López y la representante de la Cámara, Angélica Lozano, que son las dos voceras políticas en este momento de la comunidad LGTBI en el Congreso, y haber defendido el proyecto de ley. De hecho, vuelvo y repito, y denuncio, el ministro del Interior estrenándose, el actual ministro Guillermo Rivera, ya antes de que se sometiera a votación en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, llamó a los parlamentarios a un salón aparte, ¿a qué? A condicionarlos para que votaran en contra de eso. Esa sí es una interferencia en la democracia. Entonces, ¿por qué le tienen miedo a ellos a que el pueblo sea el que elija? En México, porque quiero decir exactamente dónde fue que se originó eso, fue en México, donde se dijo que los derechos de las minorías no podían estar en manos de las minorías a nivel de las urnas. Y yo le estoy diciendo, es exactamente eso la democracia, que vayan a las urnas los ciudadanos y que puedan determinar. En Irlanda... En México está aprobado el matrimonio igualitario, en el DF y en otros muchos estados. Pero por la Corte, precisamente, porque... Y por los estados, además. Y en Estados Unidos aprobaron el matrimonio para parejas del mismo sexo por vía judicial, porque no han podido y tienen toda la libertad para hacer su campaña, y yo le he dado no he interrumpido, he guardado respeto por no interrumpir, pese a que no comparto varias de las afirmaciones que de mí ha hecho Mauricio. Han tenido toda la libertad de expresarse como aquí él hoy, lo pueden hacer en la sociedad. Mire, la Corte Interamericana acaba de emitir un pronunciamiento donde hace un llamado a la legalización del matrimonio gay, es decir, hay un ambiente de jurisprudencia internacional a favor de este tema, Javier. Sí. Vinculante para 20 vinculante países. Para los países que suscriban la convención. Incluido Colombia. Son vinculantes, sin embargo, y ambos estamos en el ámbito del derecho. Colombia no tiene la obligatoriedad. Suscribió la Convención de Viena, suscribió los convenios de tratados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, suscribió los tratados de la Organización de Naciones Unidas, ONU, eso es verdad. Pero Colombia no está en la obligación de decir que tiene que, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que se tiene que legalizar la adopción por vía legislativa, en este caso quiere decir la Corte Interamericana, lo tengamos que hacer. Porque entonces estaríamos colocando los tratados por encima de la Constitución y nuestra supremacía jurídica radica en la Constitución. Bueno, eso debe quedar muy claro. Pero un par de puntos solamente para polemizar. Uno, el pueblo puede decidir, pero el pueblo no puede decidir sobre los derechos fundamentales de la gente. Es decir, nosotros aquí no sometemos ninguna decisión de derechos fundamentales a referendo. Entonces, no es que nosotros le tengamos miedo a un referendo, lo que le tenemos miedo es a la intolerancia, lo que le tenemos miedo es a la mentira, lo que le tenemos miedo es a los prejuicios, lo que le tenemos miedo es que haciendo una campaña mentirosa terminen denigrando a las parejas del mismo sexo, a las personas solteras y a cualquiera que piense diferente a ustedes, lo terminen lapidando en público. Eso por una parte. Y lo segundo, la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Bueno, Colombia
es mucho más avanzada que la opinión consultiva. La opinión consultiva solamente refuerza lo que la Corte Constitucional ya ha hecho. Entonces yo creo que también hay que relativizar porque toda la región está avanzando en un reconocimiento pleno, Javier, y ese reconocimiento nos ha hecho un mejor país. Usted puede, digamos, y además que dice sobre el presidente Santos de hecho el presidente Santos no ha propuesto una sola iniciativa para proteger a las parejas del mismo sexo, pero tampoco se ha opuesto, que es lo que hace un presidente democrático. Incluso Donald Trump, ni siquiera Donald Trump ha echado para atrás la decisión del matrimonio igualitario en los Estados Unidos, porque lo que hace una persona que respeta las instituciones es respetar las decisiones judiciales, porque las decisiones judiciales nos obligan a todos. Claro, lo que ustedes quieren es, haciendo una trampa a la democracia, querer denigrarnos y querer quitarle a la minoría unos derechos y una voz que hemos logrado a partir de la democracia constitucional. Yo creo que nosotros tenemos una discusión sobre la democracia, sobre cómo vemos la democracia. Para mí la democracia no es una montonera que insulta a otra. Para mí es una democracia, es aquel lugar donde los derechos y las instituciones se respetan. Bueno, Javier, si no pasa el referendo... No, pues habrá que insistirlo. O sea, inicia un Congreso nuevo, pero perdóneme, y en ese Congreso nuevo habrá una realidad nueva políticamente, porque nosotros esperamos que el presidente no va a ser de la línea de Juan Manuel Santos y muchísimo menos en la línea de las FARC, ¿no? Nosotros esperaremos que estas coaliciones que se están trabajando por el lado nuestro, pues permitirán que la presidencia en esta ocasión quede en manos nuestras, y créame, con todo respeto, Mauricio, yo lo digo con toda claridad a los televidentes y con el respeto de este debate, insistiremos en que se eche para atrás la opción gay. Bueno, mire, este ¿Ya? tema en las calles, Erika, Javier, Mauricio, mueve opiniones, y con nuestro equipo de Opina Bogotá salimos a las calles a preguntarle a la gente qué piensa de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, y esto señalaron. Estoy a favor de la adopción porque hay muchos niños sin hogar ahora mismo, muchas personas heterosexuales que están dejando a sus hijos en la calle o los matan o simplemente los abandonan, y personas que quieren tener hijos y no pueden. Los hijos deben estar con un papá y una mamá, porque esa es la fuente de la naturaleza, así nos creó Dios. Estoy a favor de la adopción de las parejas LGTB porque el concepto de familia no es ese que nos impone la iglesia, que nos impone la familia tradicional colombiana. Eso no somos, estamos en el siglo XXI. No estoy de acuerdo porque pues eso para el desarrollo de un niño no es conveniente. No son como las pautas de crianza que están realmente establecidas para un niño. Mauricio Albarracín, frente a eso que plantea el señor Suárez de la Fundación Marido y Mujer, si se llega a dar un escenario en el que se echen para atrás todos esos derechos adquiridos por la comunidad LGBTI, ¿qué podría pasar? ¿Qué quedaría entonces frente al reconocimiento de estos derechos? Bueno, eso es la promesa de una ruptura institucional. O sea, yo creo que nosotros no podemos, como colombianos, permitir que una constitución que nos proteja a todos pues se eche para atrás. Yo creo que lo que es bueno es que no importa el Congreso, no importa el presidente, la Constitución es para todos, como decía previamente. Entonces, pues sí, los políticos pueden decir muchas cosas, pero yo estoy seguro que el presidente que sea, incluso si es un presidente más de derecha, va a respetar las decisiones de la Corte. Porque si no, va a volverse un problema en que un presidente va a escoger qué decisiones respeta y qué decisiones no respeta. Un presidente tiene que respetar todas las decisiones. Y los ciudadanos debemos acatar todas las decisiones, porque entonces ¿dónde queda el imperio de la ley? ¿Dónde queda el imperio de la Constitución? Entonces el llamado que están haciendo es un llamado a desobedecer las decisiones de la Corte, y yo no estoy de acuerdo. Usted, que también es un jurista, sabe que ese es un llamado que no es al lugar. Podemos discutir las formas en que se hace. ¿Y estos casos podrían terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Digamos, lo que digo... Este caso no habría, porque ya hubo dentro del tiempo razonable un trámite, el doctor Mauricio también me puede respaldar en eso, sí. Y se pronunciaron las Cortes. Pero también los pueblos son soberanos, Erika, y si el pueblo determina en un referendo que no, pues no. Ahora, yo le hago una pregunta a Mauricio Albarracín. El artículo 114 de la Constitución Política de Colombia, ¿qué dice? Que el Congreso es el que puede modificar la Constitución y la ley. Es que la Constitución no ha dicho que puede haber adopción para parejas del mismo sexo. Por eso les tocó ir al legislativo. Como ya no tuvieron éxito, fueron a la Corte. Y la Corte que dijo, como ellos lo vieron como un derecho, la Corte dijo, es que es un derecho, entonces es competencia nuestra y se pronunciaron, pero por dándole un rótulo de que es por el lado de los derechos de los niños a tener una familia. Previamente habían dicho en la sentencia C577 del año 2011, particularmente hay un voto que me pareció arbitrario de la magistrada María Victoria Calle, donde decía que en ese año 2011 de plano iban a haber dado el matrimonio para parejas homosexuales y haber dicho que eran familia,
Y como lo reconocieron en esa jurisprudencia como familia, ¿No son familia? entonces dijeron, como ellos son familia, démosle los niños. Nosotros hemos dicho, las parejas del mismo sexo difícilmente podrían conformar familia porque tienen una gran desventaja, que no es que tampoco la tengamos muy garantizada en la pareja heterosexual, pero la vocación de permanencia científicamente, por lo menos en el caso del doctor Paul Sulis, que yo mencioné atrás para seguir pues, ratificando y sustentándome en él, no supera los 3 años de permanencia. Mauricio, en Argentina hubo un par de hombres homosexuales que se volvieron unos políticos muy aplaudidos por todo este activismo que hicieron, y a propósito de que está el Papa Francisco en el pontificado, era el cardenal en esa época, intervino y todo. Pero el Papa incluso ha dicho que quién es él para Sí, juzgar. pero es que esa frase la sacaron de contexto, ya me refiero a ella. Y esta pareja del mismo sexo se casaron, se hicieron elegir congresistas, adoptaron y no alcanzaron a superar los 3 años, ya se separaron. Y el niño, en manos de quién queda. Y si esa es la realidad que vamos a tener con las parejas del mismo sexo, ¿cuál es entonces el panorama para que los las niños? parejas heterosexuales tampoco No, se pero no, hablan Erika, mucho. Eso es verdad. No, Erika, Pero pero es verdad, Erika. Hay un Con dato. conocimiento de causa Erika, Eso es verdad, pero hay un dato perdóneme, de los sí. noticieros de estos días en Canal Capital que en Bogotá están aumentando los matrimonios y disminuyendo los divorcios. Sí, oiga, pero mire, eso es Heterosexuales. verdad. Enhorabuena. Ahora, obviamente, nosotros como los clientes ven, el doctor Mauricio y yo estamos en polos absolutamente opuestos y Sí, se él nota. defenderá sus causas y yo las mías, y eso no quita que nos hemos encontrado algunas veces por ahí transitando nuestros compromisos académicos. Él está en la universidad, yo en la otra y nos saludamos, pero mire esto, A mire. ver, Tacho, pero Perdóneme. discutamos un poquito, porque es que usted, a ver, usted puede tener la idea de la homosexualidad que quiera. O sea, usted puede pensar que es un pecado, usted puede pensar que está mal, usted puede pensar que todos los estudios dicen lo que a usted le parezca. Pero el problema es que en una sociedad pluralista, todas las visiones sobre la sexualidad tienen que ser respetadas. Entonces, si yo soy gay, la Constitución me protege. Usted puede pensar de mí que soy un enfermo, perfectamente puede hacerlo, pero lo que no puede hacer el Estado es tomar su forma de ver la homosexualidad y volverla una política pública. Pues que Lo no que la tiene veo yo, doctor. Bueno. Es lo que los estudios científicos han dicho, doctor. Bueno, está bien. Yo me he Pero, documentado. digamos, pero la Corte ya no sólidamente. descartó eso. Pero lo que tenemos que buscar es cuál es la Perdón. forma común de regularnos. La forma común de regularnos es que su opinión es tan válida como la mía, pero al momento de decidir sobre los derechos de la gente, su opinión y la mía no son relevantes. Lo que es relevante es la dignidad de la persona que está involucrada. Y la dignidad de las personas se respeta con la verdad. Y la hemos respetado. No la respetan. Hemos dicho- Todo lo que usted acaba de decir sobre la homosexualidad. Pero si hemos Eso dicho no es que los respetar la tenemos en las homosexualidad. universidades, en las calles, en todos lados los trabajamos, son compañeros de trabajo nuestros y los respetamos. Yo mismo tengo en el salón de clases compañeros, digámoslo, en el sentido Respetarnos es académico, no promover que son referendos ¿Usted qué contra nuestros universidad derechos. clase? Eso es en la respetar. Universidad Libre tengo responsabilidades académicas. Y El Mauricio doctor ahorita en la Albarracín Universidad de los Andes. de los Sí. Andes. Ahora, mira, acá hay una cosa. El doctor Albarracín no me ha hecho referencia a lo que dije. El artículo 114 dice que quien puede modificar la Constitución y la ley es el Congreso. Es un debate que ha pisado callos, porque es que la Corte se nos volvió un órgano legislador, parece un constituyente permanente, a toda hora modificando la Constitución. ¿De cuándo acá? El artículo que establece las competencias, las funciones de la Corte Constitucional dice que es cuando hay vicios de nulidad que puede pronunciarse para modificar una ley, declarar inexequible, lo que sea. Pero la Corte se ha vuelto un órgano que le pone y le quita la Constitución, y pues yo alguna vez usé una expresión muy coloquial, muy callejera, trilla la Constitución, que es el órgano guardián de la Constitución, por un lado. Y por el otro, yo en su momento hice unas denuncias, doctor Albarracín, de que ahí en el trámite de esa sentencia que permitió la adopción de niños de parejas del mismo sexo, hubo unos graves hechos irregulares. Por ejemplo, los del magistrado Jorge Iván Palacio, que terminó votando a favor de una sentencia que le entregaba a su propia sobrina de él, que es la hija de un sobrino del magistrado Jorge Iván Palacio, a las dos señoras de Medellín. Pero- y sobre eso la Comunidad Colombia Diversa no dijo nada. Que usted ha sido director de ella, doctor Usted Albarracín. ha puesto Segundo, como 200 denuncias sin ningún resultado. no, pues es que los órganos que investigan a los congresistas, ¿quiénes son? La Comisión de Acusaciones, siempre conocida como la Comisión de Absoluciones, doctor. Pero yo he cumplido con la función ciudadana. Los magistrados, por aprobar la adopción de niños de parejas del mismo sexo, recibieron una denuncia disciplinaria y penal de parte mía, como vocero de la sociedad civil. ¿Cuántas Porque, denuncias le hemos puesto nosotros a ustedes? pero es que ustedes que van a Ninguna. denunciar si les están concediendo Ninguna. lo que están Es que pidiendo por ¿Usted, vía usted cree que judicial. en Colombia hay una política de igualdad de género, de adoctrinamiento, como
¿Se ha dicho? Pues mejor evidencia que las cartillas de la ministra Gina Parodi no pueden haber. Para adoctrinar a los niños en los ¿Usted cree que se está adoctrinando a la gente en Pero Colombia? si yo lo he denunciado. Eso no es una frase nueva. Yo en su momento, en el año 2000... Pero eso no es una manipulación 2013, con intereses 2014, políticos. No, porque en absolutamente ¿O desinformación hacia la gente? Pero dígame ustedes, información hacia la gente por el hecho de decirles a los ciudadanos pilas que el modelo social está a punto de cambiar si se aprueba la adopción de parejas del mismo sexo. Los discursos docentes en los salones de clase tienen que cambiar entonces. Los mecanismos de vivienda de interés social, de subsidios para todo esto, se verían también modificados porque existen ahora las familias de parejas del mismo sexo. Pero es un tema de garantizar derechos, Mauricio, precisamente, y que tengamos una sociedad más igualitaria y menos excluyente. Yo entiendo que ¿qué puede pasar con esta niña Emma en un par de años cuando sienta que está creciendo en un lugar donde permanentemente sus derechos están sometidos a referendos, consultas, lo que diga el juez, lo que diga la corte? En este caso, todos ustedes aquí han llegado a un punto y es que buscan proteger los derechos de los niños. Que es lo fundamental. Pero los derechos de los niños y los derechos de la gente va a estar representando los derechos del vecino. Permítame, doctor Suárez, Mauricio. Yo entiendo que Javier en este debate quiera decir un montón de cosas. Hay una cantidad de precisiones, que dejando la idea de que nosotros hacemos como trampa, como falsedades, como una cantidad de cosas que no son ciertas. Nosotros hemos defendido esto con la frente en alto, ustedes han escuchado mis argumentos, nosotros nos presentamos a la Corte, todo lo que le hicimos a la Corte está escrito, usted conoce las demandas mejor que nadie, pero lo que yo creo que es importante ver en este debate es que usted está discutiendo sobre derechos de la gente. Está discutiendo sobre personas reales. Esto no es un club de debate. Esto lo que es la realidad de las personas. Y a mí me parece muy triste que la campaña que ustedes siguen insistiendo, insisten, es hacer un referendo contra la gente. Hacer un referendo contra la gente no es respetar la dignidad de la gente. Hacer un referendo contra la gente o seguir insistiendo en devolver estos derechos realmente me entristece, porque yo pensé que después de 2 años, tal como lo que están creando el clima de intolerancia contra los niños son ustedes. Son ustedes, porque después de 2 años esas parejas están bien, no ha habido ningún problema. Colombia es una sociedad que sigue dando otros debates y de hecho los problemas de los niños, ¿sabes cuáles son? La desnutrición, la obesidad, la falta de acceso a la salud, la falta de educación, la falta de recreación, la falta de agua potable. Esos son los problemas de los niños. A mí se me gustaría que su fundación fuera a La Guajira y hiciera algo. En lugar de estar haciendo cosas contra las parejas del mismo sexo, que no le están haciendo ningún mal a nadie en Colombia. Que eso es lo que me parece más triste, porque nos tratan como criminales cuando somos unos ciudadanos honestos, transparentes, como usted dice, trabajamos en un montón de lugares y ahora resulta que nosotros no tenemos derecho a conformar una familia. Perdóneme, nosotros estamos protegidos por la Constitución. A nosotros no nos protegió la Corte Constitucional, a nosotros nos protege la Constitución política, que es para todos y todas, no solamente para la mayoría. Una cosa que yo debo decir con toda sinceridad es que nosotros hemos tenido la misma sensación de que la comunidad homosexual, a través de sus activistas y sus representantes, han tratado de humillar la sociedad con todo este tipo de cosas. Nos han tratado de desafiar a toda costa. No es posible que nosotros tengamos que, digamos, someter las mayorías al modo de pensar de un grupo minoritario como la comunidad LGTBI y tenemos que cambiar absolutamente toda la estructura social, política e institucional para adecuarla a los intereses de la comunidad LGTBI. Cuando lo que se ha pedido es, hombre, viva su homosexualidad con dignidad y vívala sin estar haciendo tanto alarido de que es homosexual y vívala sin tanta laraca de que usted es homosexual. Entonces, alguna vez yo vi al doctor Mauricio, que me desmienta en este momento, llegó a decir que eran incluso más inteligentes, o sea, que son como más superiores. No, pues vivámosla como lo que se está hablando aquí en este debate, con dignidad y sin que tengan que estar, digamos, diciéndole a todo el resto de la sociedad que es que los odiamos y que es que les tenemos una discriminación. Pero sin derechos, ¿sí? Aparentemente no, sin derechos no, los dignos pero sin derechos. Pero la adopción y el matrimonio definitivamente aquí están tenemos un derecho, y es que se nos acabó el para tiempo. la pareja Es un derecho hombre-mujer. totalmente protegido. Bueno, Javier, gracias por estar acá en Opina Bogotá, en Canal Capital, por exponer sus puntos de vista, porque de eso se trata este espacio en el Canal Capital, de escuchar todas las voces. Muchas gracias por la invitación. Una cuñita, yo no creo que los colombianos piensen como el señor Suárez. Yo creo que los colombianos son personas respetuosas, tolerantes y que saben que la dignidad va con derechos. Eso de la dignidad sin derechos es una mentira. Mauricio, gracias por estar acá en Canal Capital. Hemos pensado con respeto y las elecciones van a demostrar que sus palabras son lo contrario, doctor Mauricio. Bueno, muchas gracias. Erika, se nos acaba el tiempo. Sí, señor. Muy interesante este debate que sin lugar a dudas no termina aquí. Lo que sí es claro es que en este proceso electoral en curso en Colombia, estos temas
como quedó justamente, lo mencionaba el señor Suárez, en Costa Rica ha demostrado, va a tener una enorme incidencia, pero la clave es el respeto a la tolerancia, el respeto a la diversidad, porque no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas normas, cumplimos con los mismos esquemas y los mismos modelos. Esta es una sociedad que debe trabajar, y así, ¿sabe qué?, por ser cada vez más incluyente y no excluyente. Así es. A todos ustedes, a la audiencia en redes sociales, en Señal Abierta, gracias por estar acá en Opina Bogotá, y mañana nuevamente los esperamos 8:30 p.m. para debatir un nuevo tema de importancia para Bogotá y el país. Muy buenas noches.